rápido incluso, si se quiere hacer algunos cambios y modificaciones. Está con nosotros la congresista Adriana Tudela de la bancada de Avanza País, y lo primero que quería era agradecerle que esté con nosotros y preguntarle cuál es la posición de la bancada en torno a este pedido que ya parece un clamor de la ciudadanía cuando uno revisa por lo menos encuestas de opinión y nota que hay un 70%, si no más, de ciudadanos que dicen las elecciones deben producirse ya. Bueno, primero creo que tengo que aclarar que la postura de Avanza País ha sido a favor de un adelanto de elecciones, incluso antes de que sucediera la vacancia de Pedro Castillo, antes de que asuma Dina Boluarte, antes de que pudiéramos ver estas fuertes protestas en el país, ¿no? Nosotros, cuando ya se debatía sobre la posibilidad de una vacancia de Pedro Castillo, nosotros siempre fuimos bastante claros en señalar que de asumir el poder de Dina Boluarte, este tenía que ser un gobierno de transición para irnos a un proceso de elecciones adelantadas ordenado en el 2024. Y eso fue lo que se materializó en la primera votación que tuvimos, que obtuvo más de 90 votos, 93 votos, si no me equivoco, sí, en la primera legislatura. La del 24, abril 24. Así es, que fue esta decisión, digamos, abrumadoramente apoyada por el Congreso de la República y que estaba pendiente de ser votada en una segunda legislatura. Y la verdad es que no nos explicamos esta sorpresiva decisión por parte de Fuerza Popular, que lo que ha hecho en el fondo es deshacer una decisión que ya había sido tomada, que ya había obtenido una votación calificada y que estaba a proceso a ser ratificada. Y han planteado ellos irnos a un proceso electoral en octubre del 2023, cosa con la cual nosotros no estamos de acuerdo, nuevamente, porque sí estamos a favor de un adelanto de elecciones, pero creemos que un proceso electoral se tiene que dar dentro de plazos razonables, se tiene que dar en un país en el cual exista paz para poder realizar una campaña y unos comicios, y que además tiene que haber tiempo para poder aprobar ciertas reformas. Claro, el problema mínimas que tenemos ahora, y creo que es el argumento que ha utilizado Fuerza Popular para sostener el porqué del cambio, explicar el porqué de este ajuste en el cronograma, es que precisamente hay una presión mayor. Hay muertos ya debido a las protestas, hay situaciones que tienen que ser investigadas y que lamentablemente el país no se va a poder sostener, entre otras cosas porque no ha sido posible que las protestas paren, que se inicien los diálogos y que ni siquiera se garantice, por ejemplo, el bloqueo de las vías. Es decir, se hizo un comunicado, se presentó un comunicado al Ministerio de Defensa del Interior, pero todavía el gobierno no ha podido ofrecerle tranquilidad a los ciudadanos. Entonces, Fuerza Popular lo que dice es, nos están pidiendo adelanto lo antes posible y toca. No hay mucha diferencia entre abril 2024 a octubre 2023. ¿Por qué no aceptar y ceder un poco en ese sentido? Bueno, es que sí hay diferencia, nuevamente, por el tema de las reformas, y no solamente las reformas constitucionales, que efectivamente de repente conseguir 87 votos puede ser un desafío y puede incluso no llegar a suceder, pero hay reformas electorales que son a nivel legal para los cuales sí tenemos votos y para los cuales sí se requiere un poco más de tiempo. Entonces, no es verdad que no haya ninguna diferencia entre tener una elección en octubre de 2023 y tener una elección en abril de 2024, porque los plazos corren y uno no puede estar modificando la ley electoral, digamos, un año antes de la elección. Entonces, Fuerza Popular ha señalado que nos teníamos que ir a un adelanto en 2023 porque la izquierda iba a boicotear todas las reformas políticas, y eso fue expresamente lo que señaló el señor Nano Guerra en el Pleno del Congreso de la República. Sin embargo, desde Fuerza Popular no se han emitido reformas, desde la Comisión de Constitución no se han dictaminado proyectos que están Dicen esperando. ellos porque no han conseguido consenso. Pero ni siquiera hay predictamen, no hay predictamen respecto al cual conseguir un consenso. La izquierda no ha tenido dictámenes frente a los cuales oponerse. Hay reformas, como por ejemplo la prohibición de que personas condenadas por terrorismo puedan postular a cargos de elección popular, que han sido presentadas desde la legislatura pasada, que aún no han sido dictaminadas por la Comisión de Constitución. Eso ni siquiera se ha podido aprobar. Eso es lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención, esta falta de voluntad de aprobar reformas por parte de la Comisión de Constitución, por parte del señor Nano Guerra en particular, y también, digamos, esta manera sorpresiva de plantear un cambio en la decisión que nos ha llamado no solamente a Avanza País, sino que creo que a todas las bancadas en el Congreso nos ha llamado muchísimo la atención, porque si Fuerza Popular realmente había llegado a la conclusión de que la situación es insostenible y por lo tanto teníamos que reevaluar la primera votación que ya habíamos tenido, pues debieron haberse acercado a cada una de las bancadas para plantear esto y llegar a un acuerdo y de repente poder encontrar una fórmula de consenso. Claro, que hayan actuado por cuenta propia es lo que hayan actuado por cuenta propia, sorpresivamente,
y además utilizando argumentos que no son otra cosa que pretextos, porque ellos no han emitido ninguna reforma política, a pesar de que hay muchísimos proyectos que están a la espera de ser dictaminados. De acuerdo, Adriana, ha generado muchas suspicacias. Sí. Quería interrumpirla para dar un vistazo a un documento que está circulando a esta hora, que sería el borrador para la nueva fórmula del adelanto de elecciones. Citamos al periodista Martín Hidalgo. Dice: elecciones en diciembre de 2023, pero asumirían en abril del 2024. Serían elecciones generales complementarias, lo que implica que los actuales congresistas podrían postular, como ocurrió en el año 2020. ¿Es correcto? Este documento que estamos mostrando ahora en pantalla es, en efecto, sí, el borrador. ¿Y cuál es la posición de Avanza País? Es una de las fórmulas que se han estado evaluando, porque el día de hoy se ha iniciado una ronda de diálogos por parte de la Comisión de Constitución con las distintas bancadas. Nosotros ya hemos conversado también con la Comisión de Constitución. Se han discutido, digamos, distintas opciones de fechas, 2023, digamos, octubre, diciembre de 2024. Se discutió también la posibilidad de que sean elecciones complementarias y no, digamos, para un periodo completo. Como ocurrió, digamos, la última vez. Exacto. Es decir, que los congresistas no estén impedidos de volver a postular porque se trata del mismo periodo. Sí, y digamos que tanto la elección presidencial como la elección parlamentaria serían para completar el periodo hasta el 2026. Esa es una opción que sí se ha barajado, pero nuevamente estamos ¿Incluyendo la presidencial? Incluyendo la presidencial. Sí. Pero sería, a ver, un mandato, un mandato corto. Un mandato muy corto, de dos años y medio. Sí. 2 años y medio, para luego reiniciar nuevamente este tema. Y esa es una de las posibilidades que se ha estado barajando y nuevamente estamos nosotros dispuestos al diálogo, porque nosotros hemos sido bastante claros en que creemos que sí es necesario un adelanto de elecciones. Nuestra posición es que lo razonable es que sea en abril de 2024, pero nuevamente estamos abiertos al diálogo y a encontrar una solución que sea la mejor para el país, claro, y que sea lo razonable siempre y cuando se cuente con ese consenso y esa energía o voluntad para hacer las reformas que usted menciona. Pero lamentablemente no hay. Veamos lo que ocurrió el día de hoy. Esta es la gráfica con la votación para compartirla con ustedes también. Veamos cómo votaron los integrantes, por ejemplo, de Fuerza Popular, a favor 28, en el caso de Perú Libre, de los 15 miembros, los 4 en contra, ¿no? En el caso de Acción Popular, 3 a favor, 10 en contra. Vamos a ver las otras bancadas. Esto es Alianza para el Progreso, los 11 a favor, Perú Magisterial, el bloque magisterial es el símbolo, ¿no? Sí, 1 a favor, 8 en contra. Luego Renovación, los 9 en contra, son hueso duro de roer la bancada de Renovación. Nos faltan algunas más, rápidamente vamos al siguiente cuadro. ¿Qué pasa con Avanza País? Ahí los 9 a favor, ¿no? En el caso de Podemos, 4 a favor, y en el caso de Perú Bicentenario, 1 a favor, 5 en contra. Renovación es yo decía, un hueso duro de roer. El día de hoy han sido convocados algunos a una reunión con la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Estuvo usted citada? Sí, nosotros también nos hemos reunido como bancada con el Premier. ¿De qué trató esa reunión? Bueno, fue una reunión en la cual hablamos de distintos temas de coyuntura, nos informó sobre la operación de desbloqueo de vías que se llevó a cabo el día de hoy en Ica. Hablamos también sobre el mensaje de la Nación de la presidenta. ¿Cuál es su impresión sobre eso? Que cuando usted escucha a la presidenta, ¿qué interpreta? Bueno, yo creo que su mensaje ha sido una respuesta nuevamente frente a la responsabilidad de Fuerza Popular de deshacer una decisión que ya estaba tomada y que tenía que ser ratificada en una segunda votación. ¿Y cuando ella propone estos 2 proyectos de ley, era como presionar al Congreso? Presionar a que se tome una decisión y creo que es razonable que pida una decisión, porque nuevamente lo que ha hecho Fuerza Popular es dejar al país en la incertidumbre absoluta y dejarnos en una especie de limbo en el cual no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces yo comparto esa preocupación, yo creo que el Congreso tiene que tomar una decisión y la tiene que tomar pronto. Y respecto a la segunda parte de su mensaje, respecto a este proyecto que básicamente para que la Comisión de Constitución del próximo Congreso, dijo ella. Sí, bueno, la verdad es que es un poco absurdo, porque uno no puede obligar a un próximo Congreso a cambiar la Constitución. Y además el Congreso de la República ya tiene el poder constituyente de manera derivada, por algo podemos hacer reformas constitucionales. Sin embargo, uno no puede obligar al Congreso a reformar de manera total la Constitución. Eso es algo que, digamos, no se puede hacer. Y en todo caso creemos que hay ciertas reformas que ya se están discutiendo o que se han venido discutiendo en el Congreso. Hay voces en el Congreso que también le están reclamando. Me parece que algunos congresistas de Perú Libre han dicho que la señora Boluarte se vaya. Si ella se va y si renuncia, lo que consideran desde su lectura un acto de desprendimiento, pues no quedaría otra que adelantar. ¿Cuál es el riesgo de que renuncie Boluarte?
Bueno, tener elecciones en medio de la convulsión social y del caos absoluto, que es justamente lo que la izquierda radical quiere, ¿no? Porque nuevamente ellos quieren convocar una asamblea constituyente. Sería en un muy breve plazo y es evidente que ellos quieren aprovechar el caos para poder convocar a la asamblea constituyente, que hemos podido ver en toda la región no ha sido otra cosa que un instrumento a través del cual la izquierda se enquista en el poder. No han cedido en ese reclamo. Ahora, usted hablaba de incluir algunas reformas o consultas en esta elección. ¿A qué se refiere exactamente? Creo que tenemos que ser bastante francos, ¿no? Luego de lo que ha sucedido y la decisión que ha tomado Fuerza Popular, yo veo muy difícil lograr los 87 votos. Probablemente un adelanto de elecciones vaya a ser aprobado con 66 o más, con lo cual probablemente vayamos a irnos a un referéndum para poder ratificar el adelanto. Wow. Exacto. Entonces, yo tengo bastantes reparos frente a esa figura porque creo que abrir la puerta a revocar los mandatos presidenciales y parlamentarios vía referéndum con 66 votos en el Congreso es una puerta muy difícil de cerrar en el futuro y es una puerta que una vez abierta nos va a condenar a vivir en este ciclo populista en el que ya nos encontramos. ¿No se le ha advertido, por ejemplo, a los congresistas de Renovación Popular? A los congresistas de Renovación, sí, por supuesto. Por supuesto, ese es un peligro que sí se ha advertido. ¿Y qué responden? Porque claro, uno puede entender que la izquierda tiene una estrategia clara, que es introducir el tema de la asamblea, pero en el caso de la derecha no termina uno de entender. Igual yo creo que en este caso, incluso si Renovación Popular votara a favor, no vamos a llegar a los 87 votos. No se llega a los votos. Yo creo que no. Entonces, la verdad es que el referéndum como mecanismo de ratificación del adelanto es cada vez más cercano, pero creo que como congresistas tenemos la responsabilidad de advertirle a la ciudadanía sobre los peligros que tiene este mecanismo para revocar mandatos, porque básicamente si abrimos esa puerta puede volver a ser utilizado cada 2, cada 3 años, y la verdad es que un país en el cual ni siquiera hay predictibilidad respecto a cuánto va a durar un mandato es un país ingobernable. Entonces, vamos a tener que recurrir a este mecanismo y creo que es una oportunidad también para poder incluir ciertas reformas, que creo que sí pueden, como la que acabo de mencionar, por ejemplo, incluir como un impedimento para la postulación de cargos de elección popular a las personas que han sido condenadas por terrorismo y por otros delitos sumamente graves. Pero los colegas de izquierda le van a decir, ¿por qué si se somete a consulta este punto no se puede someter, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente? Bueno, ahí nosotros no vamos a ceder ni un centímetro. Para nosotros la Asamblea Constituyente implica en sí mismo un quiebre del Estado de Derecho. Hacer esa consulta es inconstitucional y nosotros no vamos a aceptar que se haga esa consulta. Y para hacerla se requerirían también 66 votos que creo yo no se alcanzarían en el Congreso. De acuerdo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Vamos a estar atentos. Mañana el pleno inicia a las 11, ¿correcto? Así es. A las 11 de la mañana, entonces. Los ojos del país van a estar puestos en lo que ocurra en el hemiciclo y ojalá realmente las bancadas recapaciten porque, como dice la congresista Tudela, abrir a otra modalidad, digamos, si el propio Congreso no puede resolver esto y se tiene que recurrir hoy por hoy en este contexto particularísimo de caos, de convulsión, de emociones todas alteradas, tendrían que tomarlo en cuenta, por lo menos los parlamentarios. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Pues bien, ya les habíamos